Marimari Pupeñi Pulamien, Rubén Collillo Piñén, Mapuche Ñen Inchi, Mongele In Triangle Meu, Ka Antu Mongele en Santiago Guardia Meu. Antiguamente vivíamos en Santiago, le decía. Mi nombre es Rubén Collillo, vivo acá en el sector de Triangle actualmente. Pues nosotros, yo nací y me crié en una población en Santiago. Crecí con mis abuelitos, pues, hasta que mi tata murió cuando yo tenía 10 años y ya ahí no viajamos nunca más hacia el sur. Terminé de crecer en Santiago y durante gran parte de mi vida creí que lo que era el éxito, lo que era la felicidad y lo que me podía hacer sentir bien era el dinero. Y me dediqué a eso, a tratar de ver cómo ganar dinero, cómo obtener, cómo lucrar con una cosa u otra, cómo vender, cómo lograr obtener recursos y a trabajar para tener plata como lo hace toda la gente en la ciudad. Me titulé, trabajé como ingeniero, hice ahí unas cuantas asesorías ambientales, un par de declaraciones ambientales, declaraciones de impacto y, y metido en el sistema total y absolutamente consumido por el sistema capitalista, el sistema neoliberal que nos enseña que el valor de la vida es en dinero. Recibí un correo electrónico donde había un video de un grupo de jóvenes que se llaman Huechequechen y Traún, que hasta el día de hoy siguen haciendo música mapuche fusión, que me afectó mucho y traté de tomar contacto con ellos. Al final no pude contactarme por correo con ellos, pero luego me topé con uno de ellos en el metro y conversando me invitó a que los visitara en su sede, en su ruca, que es el lugar donde ellos se juntaban todos los fines de semana, y empecé a aprender qué es lo que es ser mapuche, pues cómo debía ser un ser mapuche, cómo debes pensar, cómo te debes relacionar a través del respeto con las demás personas y con los demás seres que habitan este planeta. Porque la forma mapuche entiende que los árboles también son seres, que también sienten, que también habitan este espacio y por lo tanto nos relacionamos con respeto a través del respeto con ellos también. No solamente con respeto hacia los demás seres humanos. No es que el hombre se respete entre hombres y le falta el respeto a la mujer. No es que nos respetemos solo entre seres humanos, sino que respetamos a todos los seres de esta tierra. El río es un ser, el río es un yen, tiene su espíritu también, y por lo tanto también respetamos el río. Y todo esto en solitario, así como fue un crecimiento personal individual, solo mío. Un día la negra un día los huechequeche tenían una actividad, una ceremonia, y me invitan, yo sin saber nada de cómo era el mundo mapuche, me invitan a una ceremonia que es por el fin de semana. Entonces yo llego a la casa y le digo, negra, ¿sabes qué? Estoy invitado, me voy a ir por el fin de semana. Y la negra dice, a ver, me dice, para el show, ya cómo es la cuestión, si hace rato que estáis raro, lleváis ya un par de meses saliendo todos los fines de semana, que te desaparecí el día sábado, o te desaparecí el día domingo, y andáis raro, y ahora te queréis ir todo el fin de semana. No. Entonces, chuta, frente a ese apretón, a esa atrincada que me pegaron, eh, no me quedó otra que contarle lo que me estaba pasando. Y bueno, le dije yo, mira, lo que pasa es que yo me estoy empezando a sentir mapuche. Y, y la negra me dice, ya ahí, y eso, que me estoy sintiendo mapuche. Mira, me dice, pero si nosotros somos mapuche. O sea, tú eres mapuche, yo soy mapuche, nuestros hijos son mapuche. ¿Qué es lo que estáis sintiendo? ¿Cuál es la novedad?
puta, nada, pero dije que ya no me siento cómodo con el trabajo que estoy haciendo. Bueno, me hice renuncia. No, negro, dije que tú no me estás entendiendo. Yo no solo quiero renunciar a los proyectos que tengo hoy día, sino que ya no quiero volver a trabajar como ingeniero ambiental. El ingeniero ambiental lo que hace es fomentar las instalaciones de empresas. Y hoy día yo no me siento cómodo con eso, no siento que ayudar a que una minera se instale sea lo correcto y ya no quiero volverlo a hacer más. Mira, me dijo, cuando yo te conocí, tú no tenías ninguna profesión ni tenías buen sueldo. Eras un pobre man nomás. Entonces yo no me enamoré de tu plata, no me enamoré de ti por las riquezas que tenías. Yo estoy contigo porque quiero tener un compañero y yo me casé contigo porque quería tener a alguien que durmiera conmigo todos los días, que me abrazara, con quien tener hijos. Eh, no alguien que me mantuviera con lujo. O sea, tú estudiaste porque quisiste estudiar, no porque yo te lo pidiera. Eh, y, y nada, tú quisiste estudiar y nosotros te apoyamos, y ahora quisiste trabajar y nosotros como tu familia te apoyamos, pero lo has hecho porque lo querías tú, no porque lo quisiera la familia. Y entonces en ese momento recién entendí que nada, que nada de lo material que teníamos era, era por ellos, sino que era por una necesidad mía de tener cosas, eran mis carencias económicas que me hacían empujar a mi familia hacia allá. Y, y nada, bueno, finalmente ese día no fui a la ceremonia en la que me habían invitado, nos quedamos conversando con la negra y replanificando nuestra vida. Y, y nada, empezamos a aprender y a reencontrarnos juntos. Y dentro de eso que pasaron un año y medio, eh, un día un amigo nos dice que bueno, que él, su mamá tiene un campo acá en el sur y que necesita alguien que le cuide el campo. Y, y no lo pensamos mucho, vinimos a ver el campo y, y decidimos que nos veníamos nomás. Entonces, eh, armamos rápidamente las maletas, organizamos todo para venirnos y, y viajamos en enero del 2014. Eh, pero, pero cuando llegamos ahí, ese sitio estaba en Galvarino. Cuando llegamos ahí a Galvarino nos dimos cuenta que Galvarino tiene un problema súper grande de sequía. Entonces el amigo que nos hizo el flete, que nos ayudó a traer nuestras cosas, él nos ofreció este espacio, que esto es 1,5 hectáreas de terreno que le pertenece a este Peñi junto con su compañera, la Lamien. Eh, y nada, luego que llegamos acá y estuvimos acá, nos enamoramos de este sector, es un lugar que es hermosísimo, eh, donde de verdad hay mucha vida y donde hemos sido muy felices. Durante estos últimos 5 años hemos logrado vivir, a pesar de que tenemos un dolor gigante que nos va a acompañar toda la vida, pero este es un lugar mágico, pues esto es maravilloso y bueno, ahora ustedes pueden ver el río pasando por aquí. Este es nuestro patio. ¿Ya? Aquí es donde juegan mis hijos, donde gritan y corren todo el día. Eh, pasamos de vivir en un departamento, un buen departamento, eh, de ciento y tantos metros cuadrados, un pedazo de departamento, a tener hoy día una casita, pero con patio, con 1 hectárea de patio. Lo que para los niños fue genial, porque se pueden perder acá abajo y jugar tranquilos sin que nadie los rete, y gritar tranquilos sin que nadie los moleste y sin molestar a nadie. Entonces llegamos para acá,
nos llovió en enero, nosotros llegamos aquí el 20 de enero, y, y llovió 5 días corridos, eh, cosa que nos obligó a mantenernos adentro de la casa, porque nosotros veníamos de Santiago con 35 grados de temperatura, con chorichala y palera de manga corta, eh, y acá nos recibió la montaña con lluvia, que según decía mi abuelo era una muy linda forma de recibir de la Mapu. Eh, y así nos quedamos acá, así fue como nos mantuvimos acá eh, durante esos primeros 2 hermosos años. Durante los primeros meses no teníamos tele, pues no habíamos traído televisión, entonces eh, nos dedicamos a jugar a las cartas, a jugar dominó, a jugar naipe, y, y, y nos habíamos puesto a apostar, y al principio, claro, no teníamos con qué apostar, apostábamos galletas, después cuando ya nos quedamos sin galletas apostábamos con pedacitos de pan, con pedacitos de sopaipilla, agarrábamos un pan y lo empezábamos a picar en pedacitos más o menos iguales, nos repartíamos unos pedazos a cada uno para poder hacer apuestas, y nos daban de repente las 3 de la mañana jugando y riéndonos, pues conversando. Y el otro día nos levantábamos, tomábamos desayuno y decíamos, oye, podríamos jugar naipe un ratito. eh, y así pasaban nuestros días, pues. Nosotros conversábamos y comentábamos entre nosotros que la gente comúnmente trabaja 350 días del año, y durante 15 días que tienen de vacaciones se vienen a lugares así como donde nosotros vivimos. De hecho, se vienen para acá a tratar de vivir, pues. Y nosotros decíamos, pues si nosotros vivimos donde todos vienen de vacaciones, durante 15 días vienen de vacaciones a tratar de vivir, y nosotros vivimos acá, entonces nosotros vivimos de vacaciones. Y esa era nuestra política, pues vivir de vacaciones. Vivíamos tranquilos, vivíamos riéndonos, relajados, sin, sin muchos apuros, tomándonos el tiempo para vivir, pues, para disfrutar, para gozar de la vida, para disfrutar los hijos, tomándonos el tiempo para compartir con los vecinos en lo que se necesitaba conversar, para conocernos, para hacer lazos de amistad, esos lazos que son para largo, pues no de esas amistades pasajeras que son por un par de semanas. Y así vivimos estos 2 primeros años, haciendo talleres de Mapuzungún, que no es porque seamos muy buenos hablantes de Mapuzungún, pero había gente que hablaba menos que nosotros, y así siempre había gente en la casa, siempre había visitas. Nuestros talleres no tenían costo, lo único que había que hacer era traer algo rico para compartir. Se llama Misaún en Mapuzungún. Entonces había que traer sopaipillas, calzones rotos, algunos traían azúcar y otros traían el mate, y así. Teníamos una pizarra donde íbamos escribiendo y donde íbamos haciendo análisis también de vida, porque un día en una clase pusimos a lo largo de toda la pizarra, cuando ya estábamos más o menos avanzados, entonces escribimos en Mapuzungún Amulepe Tain Weichan. Y entonces el desafío para quienes participaban en el taller era analizar qué es lo que decía, pues a ver si podían traducir, porque todo el mundo dice, no, Amulepe Tain Weichan, Peñi, Amulepe Tain Weichan, la mien. Pero ¿qué es lo que significa?
Entonces, bueno, después de un pequeño debate que hubo ahí, eh, mi hijo gritó del fondo de la casa, ¡ah, que siga nuestra lucha! Y ya, listo, que siga nuestra lucha. Ya, listo. Se tradujo la frase, pues, era que siga nuestra lucha. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál era nuestra lucha? ¿Cuál es el Weichan Mapuche? ¿De qué se trata el Weichan Mapuche? Bueno, la lucha mapuche es por las tierras, pues ya, por el Mapu, pues, ¿cierto? Íbamos escribiendo el Mapuzungún porque había que decirlo, poderlo decir el Mapuzungún. Entonces íbamos luchando por la tierra. Sí, está bien la lucha, pero ¿por qué más? Luchamos por nuestro idioma, luchamos por el agua, luchamos por nuestra religiosidad, por nuestra espiritualidad, luchamos por conservar nuestras costumbres. Ah, sí, luchamos por todo eso. Todo eso es parte de la lucha mapuche. Luchamos por nuestros presos políticos, luchamos por respeto, luchamos porque se nos respete. Luchamos por los árboles, luchamos por los ríos, luchamos por nuestros hijos. Y todo eso fueron conceptos que fueron saliendo del grupo en el que estábamos y finalmente llegamos a la conclusión de que el mapuche lucha por la vida. Esa es la lucha mapuche. Nosotros luchamos para seguir existiendo. La lucha mapuche no solo es por tierras, y es cierto, la tierra es fundamental para seguir existiendo, pero nuestro idioma también es fundamental, nuestra creencia es fundamental. Y entonces, si nosotros pretendemos que nuestros hijos sean buenos mapuches, también estamos luchando por ello. Estamos luchando por heredarles cultura, estamos luchando por heredarles sabiduría, por heredarles conocimientos ancestrales. Y eso es vivir. Luchamos por un sistema de vida, por una forma de vivir, de percibir y de sentir el universo. Porque alguien que no ha vivido, que no ha estado inmerso en toda esta naturaleza que a nosotros nos rodea, difícilmente va a entender por qué nosotros defendemos los ríos, por qué no queremos que los contaminen o que los corten. Si nos secan el río, ¿cómo vamos a seguir pescando? ¿Dónde nos vamos a ir a refrescar en el verano? ¿Dónde van a tomar agua nuestros animalitos? ¿Y si ponen plantaciones forestales? Se van a secar los ríos. ¿Y qué va a pasar entonces con nuestra forma de vivir? ¿Qué va a pasar con nuestra forma de percibir el mundo? Porque mapuche quiere decir gente de la tierra. Ese es mapunche. Y entonces nuestra obligación como mapuche es cuidar la tierra, porque eso somos, la gente de la tierra. Y ese es nuestro mandato principal, tenemos que cuidar nuestra mapu, tenemos que cuidar y respetar a los seres que la habitan. Pero eso es como mapuche. Pero nosotros no estamos solos acá, también hay chilenos que también van a ser afectados. Porque la discusión del pueblo mapuche no es con el chileno, no es con los vecinos, es con el Estado que constantemente nos pasa a llevar. Pero hay gente que tiene demasiada tierra, hay demasiados fundos y demasiados latifundistas que no usan la tierra para vivir, sino que la usan para lucrar. Y eso no es justo. Eso es un poco la forma en la que vivíamos, en la que pensábamos y en la que vivíamos mientras estuvimos aquí. Estábamos en ese proceso de seguir reencontrándonos, porque ser mapuche en la ciudad es tremendamente difícil. No así acá no hay tanta presión, acá no hay tanto estrés, acá la gente no corre, no hay tanto ruido. Y acá lo que es difícil es no poder conectarse con la naturaleza.
es difícil no conectar con la naturaleza, es difícil no entender cómo funciona la naturaleza estando aquí. Así vivimos estos 2 años que estuvimos acá hasta que asesinaron a la negra, eh, que fue porque llegó una empresa extranjera a instalarse y de alguna forma se supo que yo tenía estudios superiores y nos vinieron a pedir que ayudáramos, que había una... Primero fue la comunidad, primero fueron la gente no mapuche que luego dejaron de oponerse y que llegaron a un acuerdo con la empresa. Y, y luego de eso fue la comunidad Quillempan que llegó a pedir ayuda y que nosotros nos dedicamos a eso. Y que producto del corte de ruta, de la manifestación que se hizo el 1 de agosto del 2016, empezamos a recibir amenazas. Y cuando el 19 de agosto del 2016 eh, nos informan que le pasaron multas a la empresa y que iniciaron procesos judiciales por tala ilegal de bosque nativo, las amenazas se incrementaron. Eh, y bueno, apareció algún cobarde que asesinó a la negra y tuvimos que aprender a vivir sin ella. Tuvimos que aprender a respirar sin su presencia. Y fue una etapa muy, muy, muy difícil. Porque estar juntos todo el día, estar junto con una persona todo el día, toda la noche, todos los días, puede llevar a dos cosas. O te terminas complementando o te separas derechamente. O, y cada uno hace su vida porque no lograron llegar a algún acuerdo de convivencia o finalmente te complementas tanto que ya sos inseparable, ya no hay otra forma de estar que no sea haciendo todo juntos, porque, porque te transformas en una mitad nomás, po. en, en un complemento. Y, y eso nos pasó con la negra, po. Éramos eh, muy, muy unidos y dependientes, creo, siento de repente uno del otro. No sé si en realidad dependiente es la palabra, porque en realidad éramos complementarios. Eh, Porque pasamos tanto tiempo juntos eh, que, que cada uno ya sabía qué es lo que el otro quería hacer y qué es lo que al otro le gustaba y qué cosas no. Y, y solamente necesitábamos mirarnos para ponernos de acuerdo. Entonces, luego volver a estar solo fue muy muy difícil, muy traumático. El, el hecho de desayunar en las mañanas era un caos, porque nosotros lo hacíamos a medias. Eh, yo ponía el hervidor y sacaba las tazas, y ella sacaba las cosas del refrigerador y ponía el pan. Eh, y, y luego cuando ella ya no estaba, yo ponía el hervidor y traía las tazas y ponía el café y el azúcar, pero no había nadie que pusiera el pan. Entonces yo me sentaba a comer y me preparaba el café y no estaba el pan.
Y entonces me paraba a buscar el pan y traía el pan y no había sacado nada para echarle al pan. Entonces abría el refri, sacaba la mantequilla y no había traído el cuchillo. Eh, porque estábamos acostumbrados así, pues, a que lo hacíamos todo a medias. Entonces, en cosas así de básicas que de repente pueden ser tonterías, pues, o sea, a lo mejor hay gente que no lo entiende, pero era como que de repente te faltaba una mano, como que te faltaba una pierna. Y, y nos tocó aprender a vivir de nuevo, a, a caminar de nuevo, a respirar de nuevo, a volver a ser eh, solos, a volver a caminar solos. Y, y aprender a criar también. Eh, fui, fui siempre el papá entretenido, po. Esa era la fortuna que tenía, porque la negra tenía un carácter muy fuerte, entonces eh, no necesitaba que llegara el papá a castigar en la tarde. Eh, ella los tenía castigados, pues entonces yo llegaba y era el abogado que él pedía que les levantaran el castigo, entonces era re entretenido y era también súper fácil y cómodo para mí. Y, y me tocó empezar a poner el orden y, y no fue para nada simpático. Y nadie que haya conocido a la negra y que haya sabido cómo era su carácter, eh, se compró el cuento de que ella se haya quitado la vida. O sea, todos quienes la conocimos eh, supimos inmediatamente que eso no era así, porque que había algo extraño. Porque era muy extraño que la negra, teniendo ese carácter que tenía, hubiera atentado en contra de sí misma. Y entonces nunca nos compramos ese cuento. Y, y bueno, pasó una hora, no fue más que eso, una hora, tal vez dos, que, que no lográbamos entender, no logramos reaccionar, era una sensación de estar medio mareado, un tanto aturdido, con los oídos tapados, con un pito. Eh, Similar a lo que sientes cuando a cómo escuchas cuando estás debajo del agua o cuando has recibido un golpe fuerte en la cabeza. Eh, y porque nada tenía sentido, nada calzaba. Nos habíamos visto todos los días anteriores. La, el día anterior habíamos estado donde una vecina tomando mate, compartiendo en la hora de 11. Esa foto que circula donde ella está con una ovejita y muerta de la risa porque era una ovejita que tenía un día un cordero, un chivo, un chivito, que tenía un día de nacido, estaba recién nacido. Eh, Esa foto se tomó en la casa de una vecina la noche anterior. Eh, Esa foto se tomó el día 21 de agosto. Y ella ese mismo día había hecho
un, un trafquín, decimos en Mapudungún, es un trueque, un intercambio por un chanchito que lo quería comer en octubre. Y, a la mañana siguiente nos despedimos bien y yo llegué para acá a mediodía, claro, no pude ir, ella no pudo ir al consultorio en el bus que quería, pero aún así tenía sus cosas preparadas para salir. Nos dejó almuerzo cocinado encima de la cocina. Nada calzaba con lo que había pasado. Y cuando nos llama a Damián y nos decía, mira, sabéis que anduvieron haciendo amenazas acá, nos dije, discúlpame, me dice, yo no pensé que podía ser tan grave, te debería haber llamado antes para que tuvieran precaución. Empezó todo a tomar sentido. Entendimos que a la negra la habían matado porque no se había quitado la vida. Y durante los días siguientes que estuvimos acompañados acá, logramos conversar y logramos ir ordenando un poco las ideas hasta que pudimos presentar una querella en octubre. Y en marzo nos avisan que tenemos que presentarnos el 7 de marzo del 2017 a que nos van a informar que va a cerrar la investigación. Y entonces nosotros pedimos que se hiciera una segunda autopsia, pedimos que se hiciera un peritaje porque mientras había pasado el tiempo habíamos compartido el informe de autopsia con algunos médicos amigos y todos nos decían que el informe estaba muy raro y finalmente se lo hicimos llegar al doctor Luis Rabanal, o sea, se lo hizo una periodista, se lo presentó al doctor Rabanal y el doctor Rabanal fue muy tajante en decir, oye, no, esto está mal hecho, aquí hay negligencias al menos, hay algunas cosas que no están correctas y incluso da la impresión de que el informe lo hicieron dos personas distintas, que uno hizo el análisis físico y otro solo hizo la conclusión y firmó sin leer lo que el otro había escrito. Porque en el primer informe de autopsia, cuando se revisa físicamente el cuerpo de la negra, dice, mira, el cuello, al revisar el cuello, no hay lesiones en las vértebras cervicales, no hay lesiones en la tráquea, no hay lesiones en la mucosa de la tráquea, el huesito hyoides, que es un huesito que está aquí en el cuello, está intacto. Y todas esas cosas son signos de ahorcamiento cuando están con lesiones. Cuando hay alguna lesión hay ruptura de las vértebras, a veces puede que no. Cuando hay un ahorcamiento hay lesiones en la tráquea y en la mucosa, pero a veces puede que no. Cuando hay lesiones en la musculatura, sí o sí se rompe el hueso hyoides. Pero que no haya ninguna marca, que ninguna de esas cosas que demuestran un ahorcamiento o una tracción cervical, ninguna esté presente, eso es extrañísimo. Y que aún así la autopsia diga causa de muerte, asfixia por ahorcamiento del tipo suicida, eso es rarísimo. Y entonces nos presentamos en marzo a hacer esa reclamación, a solicitar que se investigara. Y la fiscalía dice que ellos no tienen dinero, que no hay presupuesto para investigar. Y por lo tanto, en una reacción casi refleja, nos miramos con la abogada y digo, bueno, ¿y qué? ¿Lo pagamos nosotros? Sí, yo lo pago, no te preocupes.
y por lo tanto anunciamos que éramos nosotros quienes íbamos a pagar el primer peritaje sin saber a quién se lo íbamos a encargar, sin saber cuánto iba a costar y sin tener la plata para pagarlo tampoco. Entonces cuando supimos cuánto salía, empezamos a hacer actividades orientadas a juntar el dinero y luego que juntamos el dinero, eh, nos pasó entonces que tuvimos el informe listo y lo fuimos a presentar el 9 de agosto del 2017 y nos encontramos con que la causa estaba cerrada de nuevo y que nos tenían citados para el 23 de agosto para informarnos que la causa se había cerrado. Entonces fuimos a hablar a la Fiscalía Regional y el fiscal regional accedió a reabrir la investigación y a hacer una exhumación, a exhumar el cuerpo y a avisarnos con tiempo, porque nosotros, como nuestra espiritualidad como mapuche dice que nosotros no debemos desenterrar nuestros muertos, que eso no se hace, es muy malo, es muy peligroso hacer eso que hicimos. Entonces había que de alguna forma hacer ceremonia, fue una complicación encontrar a quien hiciera la ceremonia. Eh, y, y encontramos a un peñi que nos ayudó con ese tema espiritual y se hace la exhumación el 25 de septiembre del 2017 y se fija una segunda autopsia para el 3 de octubre del 2017 y ese día no había material quirúrgico, no había posibilidad, ni siquiera estaba registrado para ingresar el doctor Rabanal. Se cambia para el 30 de octubre y también se suponía que iba a haber desde el Servicio Médico Legal personal de apoyo y un fotógrafo forense que al final nunca llegaron, pero afortunadamente nosotros habíamos contratado también un equipo de gente que acompañara al doctor Rabanal y es esa perito la que le ayuda al doctor a mover el cuerpo y el ataúd y todo. Y bueno, se hace la segunda autopsia, se sacan muestras del cuello y también se pide un análisis en duplicado para poder sacarlo a un laboratorio privado. Y esa es la muestra que es de tejido del cuello, donde está la marca que deja la cuerda, que es lo que se le lleva a la doctora Carmen Cerda a un laboratorio privado, y que es el análisis histopatológico, que es lo que demuestra finalmente que la negra estaba muerta al minuto que la colgaron. Porque cuando las células están vivas y hay alguna hemorragia, algún derramamiento de sangre, las células absorben la sangre y la sangre se queda dentro de las células. No así cuando la persona está muerta, la célula está muerta. La célula está muerta, no absorbe la sangre, se queda por alrededor. Y eso es lo que se logra demostrar entonces con el análisis histológico que hace la doctora Carmen Cerda. Y eso lo presentamos el 16 de enero del 2018. Y entregamos esa información. Esas son las imágenes de la manifestación de ese día que circulan en internet, donde fuimos a entregar ese informe a la Fiscalía y que después estaba desaparecido. Ese informe se desapareció y lo tuvimos que reingresar en noviembre del 2018. Tuve todo ese tiempo perdido, traspapelado, porque incluso fotocopiaron el informe y al minuto de fotocopiarlo perdieron una parte. Ahora en febrero del 2019 recién nos entregaron copias de las fotografías de la primera autopsia, que es una solicitud que hicimos en marzo del 2017
y les vinieron a entregar ahora en febrero del 2019, casi 2 años después, y recién tuvimos acceso a la fotografía. Bueno, hoy día tenemos 3 peritajes solicitados que están pendientes de la entrega. Un peritaje de una perito psicosocial que vino a hacer un informe que se llama autopsia psicológica, que trata de recrear el estado emocional de la negra, en este caso, a través de relatos de las personas que las vieron en sus últimos días. Y luego son otros 2 informes forenses que revisan la información existente hasta el día de hoy. Nos hemos visto obligados a solicitar nuevos peritajes para poder reafirmar lo que dice el doctor Rabanal y sortear un poco estos obstáculos que nos han ido poniendo poco a poco en el camino. Yo de verdad no entiendo si es que acá solamente hay mala voluntad, si es que hay aquí un nivel de negligencia, si tienen mucho miedo de perder sus puestos y están tratando de tapar sus errores, o si simplemente estamos frente a un gran caso de corrupción. Cada día me cuesta más pensar sanamente y creer en la buena fe de las personas. No sé si he tenido como lagunas mentales, pero siento que ha pasado muy rápido el tiempo. Como que solo fueran unos días y ya han pasado 3 años. Y que al mismo tiempo siento como que han sido eternos. Es una sensación muy extraña. Al recordarlo hubieron algunos días muy largos. Estamos organizando conversatorios, organizando exposiciones sobre el asesinato de la negra, porque van 3 años ya y seguimos sin tener justicia, sin que exista la intención de investigar, porque si hubiera la intención de investigar, pruebas suficientes hay, pero tienen que tener el interés, la intención de buscarlas. Entonces necesitamos que la gente nos apoye y que nos ayude a hacer presión social. Si no hay presión social, no va a haber presión política ni presión internacional, y definitivamente no vamos a tener justicia. Necesitamos dejar claro que este tipo de cosas no se pueden seguir repitiendo, porque hace ya casi 3 años nosotros estamos reclamando que a la negra la asesinaron por atreverse a levantar la voz, por atreverse a reclamar sus derechos, por atreverse a decir que no estaba de acuerdo en que nos pasaran a llevar, en que pasaran a llevar a una anciana que vive al lado del río, que es feliz al lado del río, que sale a pescar todos los días, que tiene y cría sus animalitos ahí, que tiene su vida hecha ahí al lado del río y que quiere vivir sus últimos años tranquila. Y por atreverse a decir eso y a reclamar eso, la asesinan. Y no estamos de acuerdo en que eso siga pasando, no estamos dispuestos a aceptar que siga pasando, no estamos dispuestos a aceptar que nos sigan matando por defender nuestros derechos, porque tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a reclamar, tenemos esos derechos a la justicia, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo dice la Constitución Política del Estado de Chile. Hace ya casi 3 años nosotros dijimos, oye, se está instalando el sicariato en Chile.
La gente fue a nuestra casa arriba de la montaña y mataron a la negra porque se atrevió a alzar la voz. En octubre del año pasado mataron a Alejandro Castro. De la misma y absurda forma en la que trataron de hacer pasar por suicidio el asesinato de la negra. Y al par de días también suicidaron a un dirigente de las forestales. Y al par de días suicidaron a uno de las mineras. Y al poquito tiempo ahogaron a un dirigente de Mewin. Un buzo, un pescador de toda su vida, ahogado en 1 metro de agua. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Tenemos que tener cuidado, porque si no ponemos un alto ahora, el sicariato se va a instalar. No podemos permitir que se acostumbren a que esta sea la forma de hacer las cosas. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nada te da el derecho de quitarle la vida a otra persona, porque piensa distinto a ti. Exigimos justicia. No la pedimos, la exigimos. Porque ya sabemos la verdad. La verdad es que a la negra la asesinaron. Ahora tiene que haber justicia.